Ella siempre estuvo allí, discreta, delicada, eficiente. Él, inaccesible, poderoso, cerrado al amor desde que fue abandonado en el altar. Violeta Morales nunca imaginó que su silencio pudiera ser escuchado. Gabriel Escudero jamás pensó que una voz tan suave pudiera derrumbar sus defensas. En lo alto de un rascacielos en Madrid, donde el amor parecía no tener cabida, un gesto involuntario abre la puerta a todo lo que él intentó negar. Y nada volverá a ser igual. El piso 37 del edificio más imponente de Madrid guardaba secretos tras sus paredes de cristal. Desde la ventana panorámica de su oficina, Gabriel Escudero contemplaba la ciudad que se extendía como un mapa de posibilidades infinitas, mientras el sol del atardecer teñía de dorado los tejados antiguos y los rascacielos modernos que convivían en perfecta armonía urbana. A los 37 años, Gabriel había construido un imperio financiero que llevaba su apellido con orgullo. Escudero Capital no era solo una empresa, era el reflejo de su determinación, de noches sin dormir, de decisiones que otros no se atrevían a tomar. Alto, de complexión robusta pero elegante, con una presencia que comandaba respeto sin necesidad de alzar la voz, Gabriel era conocido en los círculos empresariales como el hombre que convertía números en oro. Pero el oro, había descubierto con amargura, no calentaba las noches solitarias. Su ático de lujo en el barrio de Salamanca era testimonio silencioso de una vida construida en soledad. Muebles de diseño, obras de arte cuidadosamente seleccionadas, una cocina que apenas usaba, todo perfecto, todo frío, todo vacío. Hacía 3 años que María había huido de su vida, 3 semanas antes de la boda, dejando tras de sí solo una nota. No puedo competir con tus ambiciones, Gabriel. Tu corazón ya tiene dueño y no soy yo. Desde entonces, había erigido murallas invisibles alrededor de su alma. Trabajar era más seguro que sentir. Los números no traicionaban, las estrategias no abandonaban, los balances no rompían corazones. Y sobre todo, había establecido una regla que se había convertido en ley personal. Jamás, bajo ninguna circunstancia, involucrarse románticamente con una empleada. Había visto demasiados colegas destruir sus carreras y reputaciones por mezclar el poder con la pasión. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. El sonido suave de tacones sobre el mármol del pasillo interrumpió sus pensamientos. Reconoció inmediatamente el ritmo pausado, casi musical, que anunciaba la llegada de Violeta Morales. Su secretaria ejecutiva había desarrollado el arte de la presencia silenciosa, de estar ahí cuando la necesitaba sin que él tuviera que pedirlo. Señor Escudero, su voz tenía esa cualidad serena que siempre lo tranquilizaba después de días agotadores. He preparado el informe de la reunión con los inversores japoneses. ¿Prefiere revisarlo ahora o mañana temprano? Gabriel se volvió lentamente. Violeta estaba de pie junto a la puerta, con una carpeta en las manos y esa expresión atenta que la caracterizaba. 29 años, cabello castaño recogido en un moño impecable, ojos que parecían guardar secretos dulces. Llevaba 3 años trabajando para él, y en todo ese tiempo había demostrado una competencia que rozaba la perfección y una discreción que él valoraba más que cualquier título universitario. Pero había algo más. Algo que Gabriel se había esforzado por ignorar, aunque últimamente le resultaba cada vez más difícil. La forma en que ella lo miraba cuando creía que él no se daba cuenta. La manera en que sus mejillas se coloreaban ligeramente cuando sus manos se rozaban al intercambiar documentos. Los pequeños detalles que ella recordaba, cómo le gustaba el café, que prefería las reuniones matutinas, que detestaba las corbatas demasiado apretadas. «Mañana estará bien, Violeta», respondió, notando cómo su nombre sonaba diferente en su propia voz, más suave, casi íntimo. Ha sido un día largo para ambos. Ella asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo un instante. Gabriel. La formalidad se desvaneció por un segundo. No olvide cenar algo. La cafetera no cuenta como alimento. Una sonrisa involuntaria curvó los labios de Gabriel.
Esos momentos de familiaridad, cuando ella dejaba caer las barreras profesionales, lo desarmaban completamente. Cuando la puerta se cerró tras ella, se quedó mirando el espacio vacío, sintiendo un vacío que no tenía nada que ver con la oficina. Más tarde, mientras las luces de Madrid parpadeaban como estrellas terrestres, Gabriel se hundió en el sofá de cuero de su oficina. Había decidido quedarse hasta tarde para terminar algunos informes, pero el cansancio lo venció. Cerró los ojos no para dormir, sino para permitirse unos minutos de calma, de silencio interior. No sabía que ese momento de vulnerabilidad cambiaría todo. El silencio de la oficina a las 9 de la noche tenía una cualidad diferente. Los teléfonos callaban, las computadoras zumbaban suavemente, y la ciudad parecía respirar más despacio tras los ventanales. Gabriel permanecía inmóvil en el sofá, con los ojos cerrados, permitiendo que la quietud lavara la tensión acumulada de otro día de decisiones millonarias y negociaciones despiadadas. Su respiración se había vuelto profunda y pausada, tan convincentemente tranquila que cualquiera podría pensar que había sucumbido al sueño. Pero Gabriel había aprendido hace mucho tiempo el arte de la quietud consciente, de encontrar momentos de paz sin rendirse completamente a la vulnerabilidad del sueño. Fue entonces cuando escuchó el sonido familiar de la puerta, abriéndose con cuidado. Los pasos de Violeta eran inconfundibles, suaves, considerados, como si fuera consciente de que podría estar interrumpiendo algo sagrado. Gabriel mantuvo los ojos cerrados, curioso por saber qué la había traído de vuelta a la oficina. Sintió su presencia antes de oírla moverse. Había algo en el aire que cambiaba cuando Violeta estaba cerca, una calidez sutil que él había comenzado a asociar inconscientemente con comodidad. La oyó acercarse al escritorio, probablemente para dejar algún documento olvidado o recoger algo que había dejado atrás. Los segundos pasaron en silencio y Gabriel comenzó a preguntarse si ella simplemente se iría sin más. Pero entonces, cuando ya esperaba el sonido de la puerta cerrándose, escuchó algo que lo paralizó completamente, un suspiro. Suave, melancólico, cargado de algo que sonaba peligrosamente parecido a la ternura. «Trabajas demasiado», murmuró Violeta, y su voz tenía una cualidad íntima que Gabriel nunca había escuchado antes, como si estuviera hablando con alguien querido, no con su jefe. Siempre aquí, siempre solo, como si llevaras el peso del mundo en los hombros. Gabriel sintió que su corazón se detenía. Ella creía que él estaba dormido, y esa creencia la había liberado para mostrar algo que obviamente guardaba con cuidado durante las horas de trabajo. Su voz continuó, tan baja que él tuvo que concentrarse para captar cada palabra. «A veces me pregunto si alguien se preocupa por ti de verdad. Si alguien te dice que necesitas descansar, que mereces ser cuidado también». Una pausa, y Gabriel pudo imaginarla mordiendo su labio inferior, ese gesto que hacía cuando estaba nerviosa. «Eres tan fuerte, tan seguro de todo, pero incluso los hombres fuertes necesitan que alguien los cuide». Las palabras lo atravesaron como flechas certeras, encontrando lugares en su alma que había creído blindados para siempre. Nadie le había hablado así en años. Nadie había visto más allá de la coraza de poder y éxito para encontrar al hombre que se escondía debajo. «Ojalá pudieras ver lo que yo veo», continuó Violeta, y había algo quebradizo en su voz ahora, algo vulnerable. No solo al CEO implacable que todos respetan, sino al hombre que sonríe cuando cree que nadie lo ve, que dice por favor y gracias incluso cuando no tiene que hacerlo, que nunca grita aunque tenga 1000 razones para estar frustrado. Gabriel sintió que algo se resquebrajaba en su pecho. ¿Cómo podía ella verlo tan claramente cuando él mismo había olvidado que esas partes de sí existían? «Me gustaría poder decirte que no tienes que cargar todo solo», susurró Violeta, y Gabriel pudo detectar las lágrimas no derramadas en su voz. «Que mereces que alguien se preocupe por ti, que te cuide, que te ame exactamente como eres. No por tu poder o tu dinero, sino por tu corazón, que es mucho más gentil de lo que permites que el mundo vea». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones que Gabriel apenas podía procesar. Escuchó el susurro de Tela cuando ella se movió, probablemente arreglando algo en el escritorio para justificar su presencia allí. «Duerme bien, Gabriel»,
murmuró finalmente, y en esas 3 palabras había tanto cariño, tanta preocupación genuina, que él sintió que todas sus defensas se desmoronaban de una vez. Aunque sea solo esta noche, deja que alguien se preocupe por ti. Los pasos se alejaron. La puerta se cerró con un clic suave, y Gabriel se quedó solo con el eco de palabras que habían cambiado algo fundamental en su universo. Abrió los ojos lentamente, mirando el techo como si las respuestas estuvieran escritas allí. Por primera vez en 3 años, se sintió verdaderamente visto. No como el CEO implacable, no como el hombre de negocios exitoso, sino como Gabriel. Simplemente Gabriel. Y la persona que lo había visto era Violeta, la mujer dulce y serena que había estado a su lado durante 3 años, cuidándolo en silencio, preocupándose por él de maneras que él había sido demasiado ciego para notar. La regla que había establecido como ley inquebrantable, nunca involucrarse con una empleada, comenzó a sentirse menos como protección y más como una prisión. Y por primera vez, Gabriel se preguntó si había estado protegiéndose de la única persona que realmente valía la pena conocer. Los días siguientes fueron una tortura exquisita para Gabriel. Cada interacción con Violeta se había vuelto un campo minado de significados ocultos y tensiones no expresadas. Cuando ella le traía el café por las mañanas, él notaba la gracia de sus movimientos, la manera en que sus dedos rozaban levemente los suyos al entregarle la taza. Cuando revisaban documentos juntos, era consciente del perfume sutil que la envolvía, una fragancia floral que ahora asociaba con momentos de paz. Pero más que nada, era consciente de la mirada de ella, esos ojos castaños que lo observaban con una atención que iba mucho más allá de lo profesional, que parecían estar buscando señales de cansancio, de estrés, de necesidades no expresadas. Gabriel se preguntaba cuánto tiempo había estado ella cuidándolo en silencio, preocupándose por él de maneras que él había interpretado como simple eficiencia profesional. El miércoles por la mañana, mientras revisaba los contratos para la fusión con la empresa belga, Gabriel se detuvo a mitad de una frase. Violeta estaba sentada frente a él, tomando notas con su pulcritud habitual, pero había algo diferente en su postura, una tensión sutil en sus hombros, como si estuviera conteniendo algo. ¿Violeta? Su voz sonó más suave de lo que pretendía. ¿Todo está bien? Ella levantó la vista, y por un momento, Gabriel vio algo vulnerable en su expresión antes de que la máscara profesional volviera a su lugar. Por supuesto, señor escudero. Solo vaciló, y Gabriel sintió el impulso de acercarse, de eliminar la distancia que el escritorio imponía entre ellos. ¿Ha estado durmiendo bien? Se ve cansado. La preocupación genuina en su voz lo desarmaba. Gabriel recordó sus palabras de aquella noche. Ojalá pudieras ver lo que yo veo. Ahora, mirándola directamente, comenzó a entender que ella lo había estado viendo todo el tiempo. He tenido mucho en qué pensar últimamente, admitió, y las palabras salieron con más honestidad de la que había mostrado en años. Violeta, podríamos hablar. No sobre trabajo, solo hablar. El color que subió a las mejillas de ella fue como un amanecer suave. Asintió sin confiar en su voz, y Gabriel sintió que algo importante estaba a punto de cambiar entre ellos. ¿Almorzaríamos juntos?, preguntó, y antes de que ella pudiera protestar, añadió. Hay un restaurante pequeño cerca de aquí. Tranquilo. Podríamos conocernos mejor. La sonrisa que iluminó el rostro de Violeta fue como ver el sol después de meses de lluvia. Era pequeña, casi tímida, pero Gabriel pudo ver la felicidad genuina que trataba de contener. Me gustaría mucho, susurró, y en esas 4 palabras, Gabriel escuchó años de esperanzas cuidadosamente guardadas. El restaurante que eligió era discreto, con mesas separadas por plantas que creaban pequeños rincones de intimidad. Gabriel había reservado una mesa cerca de la ventana, donde la luz natural creaba un ambiente cálido, sin ser demasiado romántico. No quería asustarla, pero tampoco podía negar que esto era más que una simple comida entre colegas. Cuando Violeta llegó, habiendo cambiado su estricto traje de trabajo por un vestido azul marino que realzaba sus ojos, Gabriel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Nunca la había visto fuera del contexto de la oficina,
Y la transformación era sutil pero impactante. Seguía siendo la misma Violeta, serena y elegante, pero había una suavidad en ella, una feminidad que los trajes de trabajo habían ocultado. «Estás hermosa». Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas, y Gabriel vio cómo ella se ruborizaba de nuevo, bajando la vista hacia sus manos. «Gracias», murmuró, y cuando volvió a mirarlo, había algo brillante en sus ojos. «Tú también te ves diferente, más relajado». Gabriel se dio cuenta de que tenía razón. Por primera vez en meses, había dejado la corbata en la oficina, había abierto el primer botón de su camisa. Pequeños gestos de libertad que ni siquiera había notado hasta que ella los mencionó. La conversación fluyó con una naturalidad que lo sorprendió. Violeta le habló de su familia, de su amor por la lectura, de cómo había comenzado a trabajar para él justo después de terminar una relación que la había dejado escéptica sobre el amor. Gabriel compartió recuerdos de su infancia, de su relación complicada con su padre, del dolor que había sentido cuando María lo dejó. «No era amor verdadero», se escuchó admitir. «Creo que lo supe desde el principio, pero era cómodo, predecible. Cuando se fue, no fue mi corazón lo que se rompió, fue mi orgullo». Violeta lo escuchaba con una atención total, sin juzgar, sin ofrecer consejos no solicitados. Simplemente estaba ahí, presente de una manera que Gabriel había olvidado que era posible. «¿Y ahora?», preguntó ella suavemente. «¿Sigues pensando que el amor es demasiado arriesgado?». Gabriel la miró, realmente la miró, y sintió que algo se movía en su pecho. La respuesta estaba ahí, en los ojos de ella, en la manera en que sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa, en la vulnerabilidad que ella le estaba mostrando. «Estoy empezando a pensar», dijo lentamente, «que no correr el riesgo podría ser el error más grande que he cometido». El silencio que siguió fue denso de posibilidades, de palabras no dichas que flotaban entre ellos como promesas. Los almuerzos se convirtieron en una tradición no declarada. Cada día, Gabriel encontraba excusas profesionales para invitar a Violeta a salir de la oficina. Revisiones de presupuestos que podían hacerse en un café tranquilo, discusiones estratégicas que funcionaban mejor en el ambiente relajado de pequeños restaurantes. Pero ambos sabían que el trabajo era solo un pretexto elegante para lo que realmente estaba sucediendo entre ellos. Gabriel descubrió que Violeta tenía una risa musical que guardaba como un tesoro, apareciendo solo cuando se sentía completamente cómoda. Descubrió que citaba poesía de memoria, que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus sobrinos, que tenía una manera de inclinar la cabeza cuando escuchaba que lo hacía sentir como si fuera la persona más importante del mundo. Violeta, por su parte, comenzó a ver capas de Gabriel que la oficina nunca había revelado. Su sentido del humor seco que aparecía en momentos inesperados, haciéndola reír hasta que las lágrimas asomaban a sus ojos. Su conocimiento sorprendente sobre arte y literatura, pasiones que había enterrado bajo años de dedicación exclusiva a los negocios. La manera en que sus ojos se suavizaban cuando hablaba de su madre, fallecida cuando él tenía 20 años. Era durante el cuarto almuerzo juntos, cuando sucedió el primer momento de verdadera intimidad. Estaban en un pequeño bistró francés, compartiendo una tabla de quesos que ninguno de los dos estaba comiendo realmente, demasiado absortos en la conversación para prestar atención a la comida. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de estos encuentros?», preguntó Gabriel, y Violeta notó cómo había evitado la palabra citas, aunque ambos sabían que eso era exactamente lo que eran. «¿Qué?». Su voz sonó ligeramente ronca, como si hubiera estado conteniendo la respiración. «Que puedo ser simplemente Gabriel contigo, no el CEO, no el hombre que tiene que tomar decisiones que afectan a cientos de empleados. Solo yo». Violeta extendió su mano lentamente sobre la mesa, y cuando sus dedos rozaron los de él, Gabriel sintió una corriente eléctrica que no tenía nada que ver con el poder corporativo y todo que ver con algo mucho más primitivo y real. «Siempre has sido simplemente Gabriel para mí», susurró. «Desde el primer día que entré a trabajar para ti, he visto al hombre detrás del poder. Y es un hombre extraordinario». Gabriel entrelazó sus dedos con los de ella, y por un momento,
El mundo exterior se desvaneció. No había reglas corporativas, no había reputaciones que proteger, no había nada más que la conexión pura entre dos personas que se habían estado encontrando poco a poco a través de años de proximidad cuidadosa. Violeta. Su nombre sonó como una oración en sus labios. Tengo que ser honesto contigo. Esto va en contra de todo lo que me he prometido a mí mismo. Tengo reglas. Lo sé, lo interrumpió suavemente. Y no te pido que las rompas por mí. Solo te pido que no te escondas de mí. Ya no. La vulnerabilidad en su voz lo desarmaba completamente. Gabriel se dio cuenta de que había estado subestimando la profundidad de los sentimientos de ella, pensando que era una atracción simple, cuando en realidad era algo mucho más profundo y paciente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta en su corazón. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo has sentido esto? Violeta sonrió con una mezcla de tristeza y alivio. Desde la segunda semana trabajando para ti. Fuiste amable conmigo cuando cometí un error en el informe mensual. En lugar de gritarme como había hecho mi jefe anterior, me explicaste pacientemente dónde me había equivocado y me dijiste que los errores eran oportunidades para aprender. Esa noche llegué a casa y supe que estaba en problemas. Gabriel recordaba ese día perfectamente. Había visto las lágrimas que ella había tratado de ocultar y había sentido una ternura protectora que lo había sorprendido por su intensidad. ¿Y has esperado todo este tiempo? La admiración en su voz era evidente. Sin decir nada, sin esperar nada. El amor no siempre necesita ser correspondido para ser real, respondió con una sabiduría que lo conmovió. Tu felicidad era suficiente para mí. Verte triunfar, verte bien, era suficiente. Gabriel apretó sus manos, sintiendo que algo se expandía en su pecho, algo cálido y poderoso que había mantenido dormido durante demasiado tiempo. Ya no es suficiente para mí, admitió, y vio cómo los ojos de ella se agrandaban con esperanza. Quiero más que tu dedicación profesional, Violeta. Quiero conocer todos tus secretos, escuchar todas tus risas, ser la razón por la que sonríes por las mañanas. La sonrisa que iluminó el rostro de ella fue como ver un milagro desplegarse en tiempo real. Y Gabriel supo, con una certeza que lo sorprendió por su claridad, que todas las reglas del mundo no valían nada comparadas con la posibilidad de hacer feliz a esta mujer extraordinaria. Las semanas que siguieron fueron una danza delicada entre la intimidad creciente y las realidades de su mundo profesional. Gabriel se encontró viviendo una doble vida. Durante las horas de oficina mantenía la compostura profesional que su posición exigía, pero cada mirada compartida con Violeta, cada roce accidental de manos al intercambiar documentos, cada sonrisa discreta se había vuelto cargada de significado. Los almuerzos habían evolucionado hacia paseos por el retiro cuando el tiempo lo permitía. Gabriel descubrió que Violeta conocía Madrid de una manera que él, a pesar de haber vivido allí toda su vida, nunca había experimentado. Ella lo llevaba por senderos sombreados, donde las parejas de ancianos jugaban al ajedrez. Le mostraba rincones escondidos, donde los artistas callejeros creaban música que parecía compuesta especialmente para ellos. Una tarde de octubre, mientras caminaban junto al estanque donde los patos creaban ondas perfectas en el agua dorada, Gabriel sintió el impulso irresistible de tomar su mano. Violeta no se resistió. Al contrario, entrelazó sus dedos con los suyos con una naturalidad que sugería que había estado esperando ese momento durante mucho tiempo. ¿Sabes lo que más me gusta de estos momentos?, preguntó Violeta, deteniéndose junto a un banco bajo un árbol cuyas hojas comenzaban a teñirse de colores otoñales. Dime. Gabriel se volvió hacia ella, notando cómo la luz filtrada a través de las hojas creaba un patrón de luces y sombras en su rostro, que me haces sentir como si el tiempo se detuviera, como si todo lo que importa fuera este momento, esta conversación, esta conexión. Gabriel sintió que algo se movía en su pecho, algo cálido y expansivo que había mantenido dormido durante años. Sin pensarlo, llevó su mano libre al rostro de ella, trazando la línea de su mejilla con una ternura que lo sorprendió. Violeta. Su voz sonó ronca, cargada de emociones que apenas estaba comenzando a entender.
Nunca pensé que podría sentir esto otra vez. Después de María, creí que había cerrado esa parte de mí para siempre. ¿Y ahora?, susurró ella, inclinándose imperceptiblemente hacia su toque. Ahora sé que no era amor lo que sentía antes. Era comodidad, costumbre. Esto es completamente diferente. Esto me aterra y me emociona al mismo tiempo. Violeta sonrió y Gabriel vio lágrimas brillantes en sus ojos. A mí también me aterra, admitió, pero también me hace sentir más viva de lo que me he sentido en años. Fue en ese momento cuando Gabriel estuvo más cerca de besarla. El mundo parecía haber desaparecido, dejando solo el espacio entre ellos cargado de posibilidades. Pero justo cuando comenzaba a acercarse, el sonido de su teléfono rompió el hechizo. Era Roberto Mendoza, su socio más antiguo y uno de los miembros más influyentes del consejo directivo. «Gabriel, necesitamos hablar. Urgente. ¿Puedes venir a la oficina?» La urgencia en la voz de Roberto lo alarmó inmediatamente. Miró a Violeta con una disculpa en los ojos. «Tengo que ir», murmuró, y ella asintió con comprensión, aunque Gabriel pudo ver la decepción que trataba de ocultar. «Ve», le dijo suavemente. «Yo regresaré por mi cuenta». Gabriel la besó en la frente, un gesto tierno que prometía continuación, antes de alejarse a toda prisa hacia su destino incierto. La oficina de Roberto estaba en el piso 35, 2 niveles debajo de la suya. Cuando Gabriel llegó, encontró a su socio paseando nerviosamente junto a la ventana, con una expresión que no presagiaba nada bueno. «¿Qué sucede, Roberto?». Su amigo se volvió, y Gabriel vio preocupación genuina en sus ojos. «Gabriel, han llegado a mis oídos ciertos rumores sobre ti y tu secretaria». Gabriel sintió que su estómago se contraía. Había sabido que este momento llegaría, pero no había esperado que fuera tan pronto. «¿Qué tipo de rumores?». «La gente habla, Gabriel. Los empleados han notado que sales a almorzar con ella casi todos los días, que hay una intimidad diferente entre ustedes. Y sabes cómo es este negocio. Los rumores se extienden, se exageran». Gabriel se pasó una mano por el cabello, sintiendo el peso de la responsabilidad que había estado tratando de ignorar. «Roberto, no me importa si es verdad o no», lo interrumpió su socio. «Lo que me importa es que esto podría afectar tu reputación, tu liderazgo. Los inversores, especialmente los conservadores con los que estamos negociando la expansión europea, podrían ver esto como una falta de juicio profesional». Las palabras cayeron como piedras pesadas en el estómago de Gabriel. Había estado tan absorto en los sentimientos nuevos que había despertado Violeta, que había olvidado las realidades de su posición. «¿Qué sugieres?», preguntó, aunque ya temía la respuesta. «Distancia, Gabriel. Al menos hasta que cerremos la negociación con los europeos. No puedes permitirte ni siquiera la apariencia de impropiedad». Gabriel cerró los ojos, sintiendo que el mundo que había estado construyendo con Violeta se desmoronaba antes de haber tenido la oportunidad de florecer completamente. Pero sabía que Roberto tenía razón. Su responsabilidad hacia la empresa, hacia los empleados que dependían de él, tenía que venir primero. «Entiendo», murmuró, y las palabras sabían a ceniza en su boca. Esa noche, solo en su ático, Gabriel se quedó despierto hasta muy tarde, mirando las luces de Madrid y preguntándose si había encontrado el amor solo para tener que sacrificarlo en el altar de la responsabilidad. El lunes siguiente fue como despertar en un mundo alterado. Gabriel llegó a la oficina con una resolución fría, asentada en su pecho como una piedra. Había pasado el fin de semana convenciéndose de que la distancia era la única opción responsable, que proteger a Violeta de los rumores y especulaciones era un acto de amor, no de cobardía. Pero cuando ella entró a su oficina esa mañana, con su sonrisa habitual y una calidez en los ojos que hablaba de los momentos compartidos en el parque, Gabriel sintió que su resolución se tambaleaba peligrosamente. «Buenos días, Gabriel». Su voz tenía esa cualidad íntima que había desarrollado en las últimas semanas, como si compartieran un secreto hermoso. «Buenos días, señorita Morales». La formalidad en su propia voz sonó extraña incluso a sus oídos, y vio inmediatamente cómo la sonrisa de ella se desvanecía. Violeta se detuvo a medio camino hacia el escritorio,
con las carpetas apretadas contra su pecho como un escudo. «¿Señorita Morales?», repitió suavemente, y Gabriel pudo escuchar la confusión y el dolor que comenzaba a filtrarse en su voz. Gabriel no se permitió mirarla directamente. Sabía que si veía la herida en sus ojos, su resolución se desmoronaría por completo. «Creo que es mejor mantener las cosas profesionales», dijo odiando cada palabra que salía de su boca. «Hemos estado distrayéndonos demasiado últimamente de nuestras responsabilidades». El silencio que siguió fue tan denso que Gabriel pudo sentirlo presionando contra su piel. Cuando finalmente se atrevió a mirarla, vio que Violeta había recuperado su compostura profesional, pero había algo quebrado en su postura que lo atravesó como un cuchillo. «Entiendo perfectamente, señor escudero». Su voz era controlada, pero Gabriel conocía lo suficiente de ella para detectar el temblor que trataba de ocultar. «¿Hay algo específico en lo que deba enfocarme hoy?». La manera en que había regresado inmediatamente a la formalidad, como si las últimas semanas hubieran sido borradas de la existencia, lo hirió más de lo que había esperado, pero también le mostró la fuerza interior de Violeta, su capacidad de protegerse cuando era necesario. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. Violeta mantuvo una eficiencia impecable, cumpliendo con todas sus responsabilidades con la profesionalidad que siempre había demostrado. Pero la calidez había desaparecido, los pequeños gestos de cuidado se habían evaporado, y los momentos de conexión íntima habían sido reemplazados por una cortesía fría que era más dolorosa que cualquier confrontación. Gabriel se sorprendió extrañando cosas que no había sabido que valoraba. La manera en que ella recordaba cómo le gustaba el café, las pequeñas sonrisas que compartían cuando algo los divertía durante las reuniones, la sensación de ser verdaderamente conocido por alguien. Una semana después del inicio de su autoimpuesto exilio emocional, Gabriel estaba trabajando hasta tarde cuando escuchó un golpe suave en la puerta. Su corazón se aceleró con la esperanza de que fuera Violeta, pero cuando levantó la vista, encontró a Carmen, la directora de Recursos Humanos. «Gabriel, ¿puedo hablar contigo un momento?». Carmen era una mujer directa, conocida por su capacidad de manejar situaciones delicadas con tacto, pero sin rodeos. Gabriel intuía que esta conversación no sería una excepción. «Por supuesto, Carmen. ¿Qué necesitas?». «He notado cierta tensión en el ambiente últimamente, particularmente entre tú y Violeta». Carmen se sentó frente a él, con una expresión que mezclaba preocupación profesional y personal. «Los empleados han comenzado a hacer comentarios». Gabriel sintió que se le contraía el estómago. «¿Qué tipo de comentarios?». «Algunos dicen que hubo una pelea. Otros especulan sobre si Violeta está buscando trabajo en otro lugar. Hay una sensación general de incomodidad porque ambos han sido modelos de profesionalismo y ahora hay una frialdad entre ustedes que es palpable». Gabriel cerró los ojos, realizando que sus esfuerzos por proteger la reputación de ambos habían tenido el efecto opuesto. «Carmen, Gabriel», lo interrumpió suavemente. «No sé qué pasó entre ustedes, y no es asunto mío, pero sí es asunto mío cuando afecta el ambiente de trabajo, y francamente, tanto tú como Violeta parecen miserables». Las palabras golpearon a Gabriel con la fuerza de la verdad. Se había estado mintiendo a sí mismo, pensando que estaba protegiendo a Violeta, cuando en realidad la estaba hiriendo con su rechazo. «¿Ella ha dicho algo?». Carmen negó con la cabeza. «Violeta es demasiado profesional para eso, pero no necesito que me diga nada. Se ve como alguien que ha perdido algo importante y está tratando de pretender que no le importa». Gabriel sintió que algo se rompía definitivamente en su pecho. Había estado tan enfocado en hacer lo que creía correcto que había olvidado preguntar qué era lo que realmente protegería a Violeta, su distancia forzada o su honestidad sobre lo que sentía. «¿Qué me sugieres?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta en su corazón. «Habla con ella». Carmen se levantó dirigiéndose hacia la puerta. «Sea lo que sea que haya pasado entre ustedes, el silencio no lo está resolviendo. Y Gabriel, a veces las cosas más valiosas de la vida requieren un poco de riesgo». Cuando Carmen se fue, Gabriel se quedó solo con el peso de sus decisiones y la creciente certeza de que había cometido un error terrible. Pero más que eso,
Se dio cuenta de que había subestimado tanto la fortaleza de Violeta como la profundidad de sus propios sentimientos. Esa noche, solo en su ático, Gabriel tomó una decisión que cambiaría todo. Gabriel no durmió esa noche. Se quedó despierto en su terraza, con Madrid extendiéndose ante él como un mar de luces parpadeantes, cada una representando una vida, una historia, una decisión que había llevado a alguien a donde estaba. Se preguntó cuántas de esas personas habían elegido la seguridad sobre el amor, la prudencia sobre la pasión, y si se habían arrepentido de esas decisiones en noches solitarias como esta. Al amanecer, había tomado una resolución que lo llenaba tanto de terror como de alivio. No podía seguir viviendo en la tierra de nadie que había creado entre él y Violeta. No podía seguir lastimándola con su silencio, y no podía seguir mintiéndose sobre la profundidad de lo que sentía por ella. Llegó a la oficina antes que nadie, incluso antes que el personal de limpieza. Necesitaba tiempo para prepararse, para encontrar las palabras correctas para algo que había estado evitando durante semanas. A las 8 en punto, cuando Violeta llegó con su puntualidad habitual, Gabriel ya la estaba esperando. «Buenos días, señor escudero». Su saludo fue cortés pero distante, como había sido durante las últimas semanas tortuosas. «Violeta», su nombre sonó ronco en su garganta. «Necesitamos hablar. Esta noche, después de que todos se vayan. Por favor». Algo en su tono debió alertarla, porque por primera vez en días ella lo miró directamente a los ojos. Gabriel vio vulnerabilidad allí, esperanza cuidadosamente guardada mezclada con miedo. «¿Es sobre trabajo?», preguntó suavemente. «No». Gabriel sintió que se le aceleraba el corazón. «Es sobre nosotros, sobre lo que he estado haciendo y por qué». Violeta asintió casi imperceptiblemente, y Gabriel vio cómo tragaba saliva antes de hablar. «Estaré aquí». El día pasó con una lentitud agónica. Gabriel apenas pudo concentrarse en las reuniones, en los informes, en las decisiones que normalmente requerían toda su atención. Su mente estaba completamente ocupada por la conversación que tendría lugar esa noche, por las palabras que había estado practicando, por la posibilidad de que fuera demasiado tarde para reparar el daño que había causado. A las 8 de la noche, cuando los últimos empleados se habían marchado y el edificio había adquirido esa quietud particular de los espacios grandes y vacíos, Gabriel se quedó en su oficina esperando. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un telón de fondo romántico que contrastaba dramáticamente con la tensión que sentía en cada músculo de su cuerpo. El golpe suave en la puerta llegó exactamente a las 8:15. Violeta entró con la misma compostura profesional que había mantenido durante semanas, pero Gabriel pudo ver la tensión en la línea de sus hombros, la manera en que sus manos se aferraban a su bolso como si fuera un ancla. «Siéntate, por favor», pidió, gesticulando hacia las sillas que había colocado frente a frente, lejos del escritorio que había actuado como una barrera entre ellos durante demasiado tiempo. Violeta se sentó con cuidado, manteniendo la espalda recta, las manos cruzadas en su regazo. Esperó, con esa paciencia que Gabriel había llegado a admirar y que ahora lo aterrorizaba, porque significaba que ella no iba a facilitarle las cosas. «Violeta», comenzó, y su voz sonó más vulnerable de lo que había pretendido. «He cometido un error terrible. Varios errores, en realidad». Ella no respondió, pero Gabriel vio cómo sus ojos se suavizaban ligeramente, como si estuviera permitiéndose esperar algo que había estado protegiendo cuidadosamente. «Hace unas semanas, Roberto me habló sobre rumores, sobre nosotros. Me dijo que nuestra cercanía podría afectar mi reputación profesional, las negociaciones importantes que estamos manejando». Gabriel se pasó una mano por el cabello, un gesto de nerviosismo que raramente se permitía. «Y reaccioné como siempre he reaccionado, tratando de controlar la situación, de proteger lo que consideraba más importante». «Tu carrera», murmuró Violeta, y había una tristeza resignada en su voz que partió el corazón de Gabriel. «No». La contradicción salió con más fuerza de la que había pretendido. «Creí que estaba protegiendo mi carrera, pero en realidad estaba tratando de protegerte a ti. De los rumores, de las especulaciones maliciosas, de la posibilidad de que la gente pensara
que habías conseguido tu posición por razones incorrectas. Violeta levantó la vista bruscamente y Gabriel vio sorpresa genuina en sus ojos. ¿Me estabas protegiendo? Muy mal, aparentemente. Gabriel sonrió con amargura. Porque todo lo que conseguí fue lastimarte, confundirte y hacer que ambos fuéramos miserables. El silencio que siguió fue diferente de los silencios incómodos de las últimas semanas. Este estaba cargado de posibilidades, de esperanzas que comenzaban a atreverse a emerger. Gabriel. Violeta habló finalmente, y su voz tenía una calidad suave que él había extrañado desesperadamente. No necesito que me protejas de lo que la gente piense. Llevo toda mi vida adulta demostrando mi competencia, mi profesionalismo. Sé quién soy y lo que valgo. Lo sé. Gabriel se inclinó hacia adelante, cerrando parte de la distancia entre ellos. Y eso es una de las cosas que más admiro de ti. Tu fuerza, tu seguridad en ti misma. Pero yo he estado tan acostumbrado a controlar todo en mi vida que cuando me enfrenté a algo que no podía controlar, algo que me aterrorizaba tanto como me emocionaba, elegí la cobardía. ¿Y qué te aterrorizaba exactamente? Gabriel tomó una respiración profunda, sabiendo que había llegado al momento de la verdad completa. Tú, admitió, lo que siento por ti, la manera en que has cambiado mi mundo sin siquiera intentarlo. El hecho de que, por primera vez en mi vida, hay algo que importa más que el trabajo, más que el éxito, más que cualquier cosa que haya considerado importante antes. Vio cómo los ojos de Violeta se llenaban de lágrimas, pero éstas eran diferentes de las lágrimas de dolor que había causado con su distancia. Estas brillaban con algo que parecía peligrosamente cercano a la esperanza. Gabriel vio cómo una lágrima se deslizaba por la mejilla de Violeta y tuvo que resistir el impulso de alargar la mano para secarla. Todavía no había ganado ese derecho de vuelta. ¿Sabes lo que más me dolió?, preguntó Violeta, y su voz temblaba ligeramente. No fue que decidieras mantener distancia. Fue que no me dieras la oportunidad de decidir por mí misma, que asumieras que yo no podría manejar los rumores, las críticas, las complicaciones. Gabriel sintió que esas palabras lo golpeaban con la fuerza de la verdad. Había estado tan ocupado tratando de protegerla que había olvidado tratarla como a una igual, como a la mujer fuerte e independiente que era. Tienes razón, admitió. Te quité la elección y eso fue imperdonable. Yo no dije que fuera imperdonable. Violeta se secó la lágrima con el dorso de la mano, un gesto que a Gabriel le pareció infinitamente tierno. Dije que me dolió. Hay una diferencia. El corazón de Gabriel se saltó un latido ante la implicación de esperanza en esas palabras. Violeta, no espero que me perdones inmediatamente. Sé que he roto algo hermoso que estaba creciendo entre nosotros. Pero necesito que sepas que estos días sin ti, fingiendo que no significas todo para mí, han sido los más miserables de mi vida. Ella lo estudió con esos ojos que parecían ver directamente a su alma. ¿Todo?, repitió suavemente. Gabriel sintió que había llegado el momento de saltar sin red de seguridad. Sí, todo. Su voz se quebró ligeramente. Te amo, Violeta. Te amo de una manera que no sabía que era posible. Te amo por tu gentileza, por tu fuerza, por la manera en que me ves no como un CEO poderoso, sino como simplemente Gabriel. Te amo por cómo cuidas de mí sin que lo pida, por cómo haces que el mundo parezca un lugar más cálido simplemente con estar en él. Violeta cerró los ojos y Gabriel vio cómo más lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Por un momento aterrador, pensó que había llegado demasiado tarde, que había destruido cualquier posibilidad que hubieran tenido. Pero cuando ella abrió los ojos, había algo luminoso en ellos que hizo que Gabriel sintiera que podía respirar de nuevo. Yo también te amo, susurró, y esas 4 palabras reconstruyeron el mundo de Gabriel. Te he amado durante tanto tiempo que ya no recuerdo cómo era no amarte. Gabriel se levantó de su silla al mismo tiempo que ella, y de repente estaban de pie uno frente al otro, con solo unos centímetros de distancia, cargada de electricidad entre ellos. «¿Puedo...?» comenzó Gabriel, extendiendo su mano hacia ella. «Sí», respondió Violeta antes de que pudiera terminar la pregunta, y se encontraron en el espacio entre ellos.
Cuando Gabriel la tomó en sus brazos, sintió como si todas las piezas dispersas de su vida finalmente hubieran encontrado su lugar. Violeta era suave y sólida al mismo tiempo. Se ajustaba perfectamente contra él, como si hubieran sido diseñados para encajar de esa manera. «No vuelvas a protegerme de mí misma», murmuró ella contra su pecho. «Si vamos a hacer esto, si vamos a intentar esto, hazlo conmigo, no por mí. Te lo prometo». Gabriel enterró su rostro en su cabello, inhalando el perfume que había extrañado tan desesperadamente. «Pero necesitas saber que no será fácil. Habrá rumores, críticas, gente que dirá que no es apropiado». Violeta se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos, y Gabriel vio una determinación férrea que lo llenó de admiración. «Gabriel Escudero», dijo, y había algo juguetonamente severo en su tono. «Yo no necesito que tú elijas entre mí y tu mundo. Solo necesito que dejes de esconderte de mí». Las palabras lo golpearon con la fuerza de un relámpago de reconocimiento. Era exactamente lo que él necesitaba escuchar, lo que no sabía que había estado esperando. No se trataba de elegir entre su carrera y su corazón. Se trataba de encontrar el coraje de vivir auténticamente, de dejar que las personas que importaban vieran quién era realmente. «¿Significa eso que estás dispuesta a intentarlo?», preguntó, y pudo escuchar la vulnerabilidad en su propia voz. «A pesar de los riesgos, a pesar de las complicaciones». La sonrisa que iluminó el rostro de Violeta fue como ver el sol salir después de la tormenta más larga de su vida. «Gabriel, llevo 3 años esperando que te des cuenta de que algunos riesgos valen la pena correrlos. Creo que puedo esperar un poco más mientras aprendes a vivir con el corazón abierto». Y entonces, finalmente, Gabriel hizo lo que había estado soñando hacer desde aquella tarde en el parque. Se inclinó y la besó, suave al principio, casi reverentemente, como si estuviera sellando una promesa sagrada. Pero cuando Violeta respondió, cuando se alzó en puntillas y enredó sus dedos en su cabello, el beso se profundizó, convirtiéndose en una conversación silenciosa sobre amor, perdón y nuevos comienzos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando entrecortadamente, y Gabriel sintió como si hubiera despertado de un largo sueño para encontrar que la vida real era infinitamente mejor que cualquier cosa que hubiera soñado. El sábado siguiente amaneció con esa claridad dorada que solo tiene Madrid en primavera. Gabriel despertó en su ático con una sensación que no había experimentado en años. Anticipación pura, sin matices de ansiedad o responsabilidad. Había invitado a Violeta a pasar el día juntos, fuera de las paredes de la oficina, fuera del contexto profesional que había definido su relación durante tanto tiempo. Se había vestido con más cuidado del que admitía, eligiendo una camisa azul claro que sabía que realzaba sus ojos y unos pantalones casuales que lo hacían parecer menos el CEO implacable y más el hombre que estaba aprendiendo a ser para ella. Cuando se miró en el espejo, vio algo diferente en su reflejo, una suavidad alrededor de los ojos, una relajación en la línea de sus hombros que hablaba de un peso que había sido levantado. Violeta lo esperaba en la entrada del metro de Chueca, y cuando Gabriel la vio, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Llevaba un vestido blanco con pequeñas flores amarillas, su cabello suelto cayendo en ondas suaves sobre sus hombros, y una sonrisa que parecía capturar toda la luz del día. No era la Violeta profesional de la oficina, era una mujer radiante, libre, hermosa de una manera que lo desarmó completamente. «Buenos días», le dijo cuando se acercó, y se alzó en puntillas para besarlo suavemente en la mejilla, un gesto que era íntimo sin ser demasiado público. «Buenos días, preciosa», respondió Gabriel, sorprendiéndose a sí mismo con la facilidad con que el término cariñoso salió de sus labios. Habían decidido explorar Madrid como turistas en su propia ciudad. Violeta había preparado un itinerario que incluía lugares que Gabriel conocía de nombre, pero nunca había visitado realmente. Rincones de la ciudad que había pasado por alto en su búsqueda constante de eficiencia y éxito. Su primera parada fue el mercado de San Miguel, donde Violeta lo llevó de puesto en puesto como una guía entusiasta, haciéndole probar quesos que no sabía que existían, jamones que se derretían en la lengua,
vinos que hablaban de regiones españolas que solo conocía como cifras en balances financieros. ¿Sabes?, le dijo Violeta mientras compartían una tapa de pulpo, sus rodillas rozándose en la pequeña mesa alta donde se habían instalado. Me gusta verte así. ¿Así como? Relajado, presente. Como si no estuvieras pensando en la próxima reunión o el siguiente problema que resolver. Gabriel se dio cuenta de que tenía razón. Por primera vez en años, su mente no estaba dividida entre el momento presente y las responsabilidades futuras. Estaba completamente ahí, con ella, en el bullicio del mercado, sintiendo el sabor del vino en su lengua y la calidez de la sonrisa de Violeta. Es por ti, admitió. Haces que todo lo demás parezca menos urgente. Después del mercado, caminaron por las calles empedradas del Madrid de los Austrias, deteniéndose en pequeñas librerías donde Violeta acariciaba los lomos de los libros como si fueran viejos amigos, en tiendas de antigüedades donde Gabriel descubrió una fascinación por objetos que tenían historias que contar. Fue en una de estas tiendas donde Violeta se detuvo frente a un viejo gramófono, sus ojos brillando con algo que parecía nostalgia. «Mi abuelo tenía uno igual», murmuró pasando sus dedos suavemente por la superficie pulida. Los domingos ponía música clásica y bailaba con mi abuela en la sala. Yo me escondía detrás del sofá para verlos, pensando que era la cosa más romántica del mundo. Gabriel observó la expresión soñadora en su rostro y sintió una ternura tan intensa que lo tomó por sorpresa. «¿Te gustaría tenerlo?», preguntó, ya imaginándose comprándolo para ella. Violeta sonrió y negó con la cabeza. «No necesito poseerlo para amarlo. A veces es suficiente con recordar». Esa respuesta le dijo más sobre Violeta de lo que cientos de conversaciones habían revelado. Era una mujer que valoraba las experiencias sobre las posesiones, los sentimientos sobre las cosas materiales. Era, Gabriel se dio cuenta, exactamente lo opuesto de todo lo que había pensado que quería en una pareja. Su siguiente destino fue algo que Violeta había descrito misteriosamente como un lugar especial. Lo llevó por calles que se volvían progresivamente más tranquilas, hasta que llegaron a una pequeña floricultura escondida en una esquina, con ventanas que desbordaban de color y vida. «Esta es mi floricultura favorita», le dijo, y había algo especial en su voz, como si estuviera compartiendo un secreto importante. «Vengo aquí cuando necesito recordar que el mundo puede ser hermoso». El interior de la tienda era como entrar en un jardín secreto. Flores de todos los colores y formas creaban un laberinto fragante, y Gabriel se encontró siguiendo a Violeta por los pasillos estrechos, observando cómo su rostro se iluminaba al reconocer diferentes variedades. Fue entonces cuando Gabriel vio las violetas, un rincón dedicado completamente a la flor que llevaba su nombre, en tonos que iban desde el púrpura profundo hasta el lavanda más suave. Sin pensarlo, se acercó al mostrador y pidió un ramo de las más hermosas. «Para la señorita», le dijo al florista señalando a Violeta, que estaba absorta admirando unas peonías. Cuando le presentó el ramo, Gabriel vio cómo los ojos de ella se llenaban de lágrimas de felicidad. «Son perfectas», susurró, enterrando su rostro en las flores. «Nadie me había regalado violetas antes. Siempre pensé que sería demasiado obvio». «A veces lo obvio es perfecto». Gabriel le acarició la mejilla suavemente. «Como el hecho de que te amo. Obvio para cualquiera que me viera contigo, pero me tomó una eternidad admitirlo». Violeta se alzó en puntillas y lo besó allí mismo, entre las flores, mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas, creando patrones dorados en el suelo. Fue un beso suave, lleno de promesas y nuevos comienzos, y Gabriel supo que recordaría ese momento para el resto de su vida. Cuando salieron de la floricultura, con Violeta abrazando su ramo como un tesoro, Gabriel sintió que algo fundamental había cambiado en él. Por primera vez, entendía que la felicidad no era algo que se conseguía después de lograr todos los objetivos profesionales. Era algo que se encontraba en momentos como este, caminando por Madrid con la mujer que amaba, sin ningún destino específico más que la compañía mutua. El lunes llegó con la inevitabilidad de una tormenta largamente anunciada. Gabriel y Violeta
Habían acordado mantener su relación personal separada del trabajo tanto como fuera posible, pero había una nueva energía entre ellos que era imposible de ocultar completamente. Las sonrisas que se intercambiaban durante las reuniones duraban un segundo más de lo profesionalmente apropiado. Sus manos se rozaban cuando intercambiaban documentos, y había una calidez en sus interacciones que hablaba de intimidad compartida. Gabriel había esperado que los rumores se intensificarían, pero no había anticipado la velocidad con que se extenderían o la forma maliciosa que tomarían. Comenzó con conversaciones susurradas que se detenían abruptamente cuando él pasaba por los pasillos. Continuó con miradas especulativas durante las reuniones de directorio y culminó el miércoles por la mañana cuando Roberto irrumpió en su oficina con una expresión que Gabriel no había visto en años de asociación. «Gabriel, necesitamos hablar. Ahora». Violeta estaba revisando la agenda del día con él cuando Roberto entró, y Gabriel vio cómo ella se tensaba inmediatamente, su instinto profesional alertándola sobre problemas inminentes. «Violeta, ¿podrías darnos un momento?», pidió Gabriel y ella asintió recogiendo sus papeles con movimientos precisos que no lograban ocultar su preocupación. Cuando la puerta se cerró tras ella, Roberto comenzó a caminar por la oficina como un animal enjaulado. «Los rumores han llegado a oídos de los inversores europeos», comenzó sin preámbulos. «Heinrich Müller me llamó esta mañana preguntando sobre tu situación personal y cómo podría afectar las negociaciones». Gabriel sintió que se le hundía el estómago, pero mantuvo su expresión neutral. «¿Qué le dijiste?» «Le dije que tu vida personal no afectaba tu capacidad profesional, obviamente. Pero, Gabriel, esto se está saliendo de control. La gente está hablando, haciendo especulaciones, y algunas de esas especulaciones no son favorables». «¿Qué tipo de especulaciones?». Roberto se detuvo frente al escritorio, con las manos apoyadas en la superficie de cristal. «Hay gente diciendo que Violeta ha estado usando su proximidad contigo para obtener información privilegiada. Otros sugieren que su posición en la empresa no se debe enteramente a sus méritos profesionales». La furia que Gabriel sintió fue instantánea e intensa. Se levantó de su silla con una fuerza que hizo que Roberto retrocediera un paso. «Eso es absurdo». Su voz era peligrosamente baja. «Violeta es la secretaria ejecutiva más competente que he tenido. Su integridad profesional es incuestionable». «Lo sé». Roberto levantó las manos en un gesto pacificador. «Yo sé eso, tú sabes eso, pero la percepción es una bestia diferente. Y en este negocio, la percepción puede ser tan dañina como la realidad». Gabriel se pasó una mano por el cabello, sintiendo el peso de la responsabilidad que había estado tratando de ignorar. «¿Qué sugieres? ¿Transparencia completa o distancia completa?». Roberto se sentó frente al escritorio. «O haces público tu relación con ella, asumes todas las consecuencias y lidias con las críticas de frente, o terminas con esto antes de que destruya tanto tu reputación como la de ella». Las palabras cayeron en la oficina como piedras pesadas. Gabriel conocía a Roberto lo suficiente para saber que no estaba siendo dramático. Estaba siendo realista sobre las implicaciones de una situación que se había vuelto insostenible. «Dame tiempo para pensarlo», murmuró Gabriel, aunque ya sabía que no había mucho que pensar. Cuando Roberto se fue, Gabriel se quedó solo con el peso de una decisión que podría cambiar todo. Por la ventana podía ver Madrid extendiéndose bajo el sol de mediodía, la misma vista que había contemplado tantas veces mientras tomaba decisiones que afectaban millones de euros. Pero ninguna de esas decisiones había involucrado su corazón de la manera que ésta lo hacía. Una hora después, Violeta regresó con una taza de café y una expresión cuidadosamente neutral que no logró engañar a Gabriel. Ella había estado esperando, probablemente sabiendo que la conversación con Roberto tendría consecuencias para ambos. «¿Quieres hablar de ello?», preguntó suavemente, colocando el café frente a él. Gabriel la miró, notando la tensión en sus hombros, la manera en que sus manos se aferraban a la carpeta que llevaba. Se dio cuenta de que ella ya sabía lo que él estaba considerando. «Los rumores están afectando las negociaciones», dijo simplemente, «y están
diciendo cosas sobre ti que no puedo tolerar. Violeta se sentó lentamente, con esa gracia que la caracterizaba incluso en momentos de crisis. ¿Qué tipo de cosas? Gabriel vaciló, no queriendo herirla con las especulaciones maliciosas, pero sabiendo que ella tenía derecho a saber. Están cuestionando tu integridad profesional, sugiriendo que tu posición aquí se debe a influencias no profesionales. El color que subió a las mejillas de Violeta no era de vergüenza, sino de indignación controlada. Entiendo. Su voz era tranquila, pero Gabriel pudo detectar la furia que contenía. Y supongo que la solución es que uno de nosotros desaparezca del panorama. Violeta... No, lo interrumpió levantando una mano. Déjame terminar. Sabía que esto podría pasar. Lo sabía desde el momento en que decidimos intentar esto. La diferencia es que yo estaba dispuesta a enfrentarlo, y aparentemente tú no. Las palabras lo golpearon como una bofetada, principalmente porque eran ciertas. No es tan simple. ¿No? Violeta se levantó con una dignidad que lo humilló. Gabriel, yo no te pedí que me protegieras de los rumores. Te pedí que no me escondieras como si fuera algo de lo que avergonzarte. No me avergüenzo de ti. Gabriel se levantó también, cerrando la distancia entre ellos. Me avergüenzo de no tener el valor de defenderte como mereces. Violeta lo miró por un largo momento, y Gabriel vio tristeza en sus ojos, pero también una determinación que lo asustó. Entonces encuentra ese valor, Gabriel, dijo suavemente, porque estoy cansada de ser tu secreto. La noche del jueves, Gabriel se quedó en su ático contemplando las luces de Madrid hasta las primeras horas del amanecer. Las palabras de Violeta resonaban en su mente como un eco persistente. Estoy cansada de ser tu secreto. Había algo definitivo en la manera en que lo había dicho, como si hubiera tomado una decisión que cambiaría todo entre ellos. No se había equivocado. El viernes por la mañana, Violeta llegó a la oficina con una carpeta beige en sus manos y una expresión de calma profesional que Gabriel reconoció como su armadura emocional más fuerte. «Buenos días, señor escudero». Su saludo fue cortés pero distante, y Gabriel sintió un escalofrío de premonición. «Buenos días, Violeta. ¿En qué puedo ayudarte?» Ella colocó la carpeta sobre su escritorio con movimientos precisos y controlados. «He preparado mi solicitud de transferencia al Departamento de Finanzas. Carmen ya la ha revisado y aprobado. Solo necesito su firma para hacerla efectiva». Las palabras golpearon a Gabriel como un puño en el estómago. Se quedó mirando la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. «¿Transferencia?», repitió, y su voz sonó extraña incluso a sus propios oídos. «Creo que es lo mejor para ambos». Violeta mantuvo su tono profesional, pero Gabriel pudo ver la tensión en la línea de su mandíbula. «De esta manera, no habrá más rumores sobre conflictos de interés. Mi trabajo no será cuestionado, y usted podrá concentrarse en las negociaciones sin distracciones». Gabriel se levantó lentamente, sintiendo como si se moviera a través de agua espesa. «Violeta, no puedes hacer esto». «¿No puedo?». Por primera vez una chispa de emoción atravesó su máscara profesional. «¿Por qué no, Gabriel? ¿Por qué no puedo tomar control de mi propia carrera, de mi propia reputación? Porque te necesito aquí». La sonrisa que curvó los labios de Violeta fue triste y hermosa al mismo tiempo. «No, Gabriel. Me necesitas cuando es conveniente, cuando no complica tu vida, cuando no requiere que tomes decisiones difíciles. Pero el amor real no funciona así. Violeta, por favor. Durante 3 años he esperado pacientemente. He cuidado de ti. He mantenido tus secretos. He sido la persona en la que confías cuando el mundo se vuelve demasiado pesado. Y cuando finalmente me diste tu corazón, cuando pensé que habíamos encontrado algo real, retrocediste al primer obstáculo». Gabriel sintió que cada palabra era una flecha certera que encontraba su blanco en las partes más vulnerables de su alma. «No es tan simple. Tengo responsabilidades». «Y yo también». Violeta lo interrumpió y había acero en su voz ahora. «Tengo la responsabilidad hacia mí misma de no aceptar menos de lo que merezco. Merezco a alguien que no me vea como un problema que resolver, sino como una mujer por la que vale la pena luchar». Gabriel dio un paso hacia ella, extendiendo una mano que Violeta no tomó. «Violeta, yo lucharía por ti.
Lo haré. Solo necesito tiempo para... ¿Para qué, Gabriel? Para encontrar la manera perfecta de tenerme sin arriesgar nada. Para descubrir cómo amarme sin que te cueste algo. La pregunta colgó en el aire entre ellos como una acusación. Gabriel abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía una respuesta que no sonara como una excusa. Violeta tomó su silencio como confirmación. «Firme la transferencia, por favor», pidió, y su voz se había vuelto pequeña, casi quebradiza. «Y cuando esté lista para ser valiente, para realmente luchar por lo que dice que ama, ya sabe dónde encontrarme». Gabriel miró la carpeta, luego a Violeta, luego de vuelta a la carpeta. Sabía que firmar esa transferencia sería como firmar la sentencia de muerte de lo que había entre ellos, pero también sabía que rechazarla sin ofrecer una alternativa real sería aún más cruel. Con manos que temblaban ligeramente, tomó la pluma y firmó su nombre en la línea indicada. Violeta recogió la carpeta con la misma precisión con que la había colocado. «Gracias», murmuró, y se dirigió hacia la puerta. «Violeta», la llamó cuando ella ya tenía la mano en el picaporte. Ella se volvió, y Gabriel vio esperanza cuidadosamente guardada en sus ojos, una esperanza que lo destrozó porque sabía que estaba a punto de decepcionarla otra vez. «Esto no termina aquí», dijo, aunque no tenía idea de cómo podría cumplir esa promesa. La sonrisa que le dio Violeta fue devastadoramente triste. «Para mí ya terminó, Gabriel. Lo que comience ahora, si es que comienza algo, tendrá que ser completamente diferente». Y con esas palabras salió de su oficina, llevándose consigo la luz que Gabriel no había sabido que necesitaba hasta que fue demasiado tarde. Los siguientes días fueron los más oscuros que Gabriel había experimentado en años. Sin Violeta organizando su agenda, anticipando sus necesidades, siendo la presencia tranquilizadora que no había sabido valorar, su mundo profesional se sentía mecánico y frío. Su nueva secretaria, María José, era eficiente pero impersonal, realizando sus tareas con competencia, pero sin el cuidado sutil que Violeta había aportado a cada día. Pero más que la incomodidad profesional, era el vacío emocional lo que lo estaba destruyendo. Gabriel se había acostumbrado a los pequeños momentos de conexión con Violeta. La sonrisa que compartían cuando algo los divertía durante las reuniones, la manera en que ella recordaba cómo le gustaba el café, la sensación de ser verdaderamente conocido por alguien. El martes por la tarde, Roberto entró a su oficina con una expresión de preocupación genuina. «Gabriel, necesitas salir de este estado. Las negociaciones con los europeos son la próxima semana y estás ausente». Gabriel levantó la vista de los documentos que había estado fingiendo leer durante la última hora. «Estoy bien, Roberto». «No, no estás bien. Y francamente, todos estamos preocupados. Incluso María José comentó que pareces perdido». Gabriel se recostó en su silla, sintiendo el peso de la verdad en las palabras de su socio. «¿Sabes qué es lo más irónico?», murmuró. «Pensé que estaba protegiéndola, protegiendo lo que habíamos construido. Pero lo único que hice fue destruirlo con mis propias manos». Roberto se sentó frente a él, con una expresión más suave de la que Gabriel había visto en años. «¿La amas?». La pregunta era simple, pero la respuesta se sintió como confesar un secreto sagrado. Más de lo que sabía que era posible amar a alguien. «Entonces, ¿por qué está trabajando en finanzas en lugar de estar aquí contigo?». Gabriel cerró los ojos, sintiendo el peso de sus decisiones como piedras en su pecho. «Porque soy un cobarde. Porque preferí mantener mi zona de confort a luchar por la mujer que amo». Roberto guardó silencio por un momento, y cuando habló, su voz tenía una gentileza que sorprendió a Gabriel. «¿Sabes lo que me dijo mi esposa cuando comenzamos a salir? Que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien con quien puedas vivir, sino de encontrar a alguien sin quien no puedas vivir». Gabriel abrió los ojos, mirando a su amigo con nueva atención. «¿Y tu punto es?». «Mi punto es que desde que Violeta se fue, tú no estás viviendo. Estás funcionando, pero no estás vivo. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre lo que ella significa para ti». Esa noche, Gabriel se quedó en la oficina hasta muy tarde, no trabajando, sino pensando en Violeta,
en las decisiones que había tomado, en el hombre que había sido y el hombre que quería ser. A las 10 de la noche, tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a Carmen, la directora de Recursos Humanos, a pesar de la hora tardía. «Carmen, soy Gabriel. Sé que es tarde, pero necesito hablar contigo sobre algo importante». «Por supuesto, Gabriel. ¿Qué necesitas?» «Quiero convocar a una reunión de todo el consejo directivo para mañana. Y Carmen, también quiero que Violeta esté presente». «¿Violeta? ¿Por qué?» Gabriel tomó una respiración profunda, sabiendo que lo que estaba a punto de decir no tendría vuelta atrás. «Porque voy a hacer algo que debería haber hecho hace semanas. Voy a luchar por la mujer que amo». El miércoles por la mañana, Gabriel llegó a la oficina con una determinación que no había sentido en años. Había pasado la noche preparando no solo palabras, sino también acciones. Había tomado decisiones que cambiarían la estructura de su empresa, su papel en ella, y probablemente su futuro. A las 10 en punto, el consejo directivo se reunió en la sala de conferencias principal. Roberto estaba allí, junto con los otros socios principales, Carmen y varios ejecutivos senior, y en una silla al final de la mesa, con una expresión de confusión cuidadosamente controlada, estaba Violeta. Gabriel se puso de pie, sintiendo el peso de todas las miradas en la habitación. «Gracias a todos por venir. He convocado esta reunión para hacer un anuncio importante sobre mi futuro en Escudero Capital». Vio cómo Violeta se enderezaba en su silla, sus ojos fijos en él, con una intensidad que lo hizo sentir vulnerable y poderoso al mismo tiempo. «Durante los últimos años, he dedicado mi vida completamente a esta empresa. Ha sido mi identidad, mi propósito, mi razón de ser. Pero recientemente he descubierto que hay algo más importante que el éxito profesional». Gabriel miró directamente a Violeta mientras continuaba. «He descubierto que sin amor, sin conexión humana real, el éxito no significa nada. Y he tenido la fortuna de encontrar a alguien que me ha mostrado cómo es realmente vivir, no solo existir». Pudo ver cómo los ojos de Violeta se agrandaban, como si estuviera comenzando a entender hacia dónde se dirigía esto. «Por eso, efectivo inmediatamente, voy a dejar mi posición como CEO operativo de Escudero Capital». El murmullo de sorpresa que recorrió la habitación fue instantáneo, pero Gabriel mantuvo su atención fija en Violeta. «Permaneceré como presidente del consejo, pero mi participación diaria en las operaciones será mínima. En su lugar, voy a dirigir el nuevo brazo de responsabilidad social corporativa de la empresa, un proyecto que me permitirá contribuir de manera significativa sin los conflictos de interés que mi posición actual presenta». Gabriel hizo una pausa, sintiendo que había llegado al momento más importante de su vida. «Hago esto porque amo a Violeta Morales y porque he aprendido que el amor verdadero requiere coraje, no cobardía. Requiere acción, no palabras vacías». Y entonces, delante de todo el consejo directivo, Gabriel caminó hasta donde estaba Violeta y se arrodilló frente a ella. El silencio en la sala de conferencias era tan denso que Gabriel podía escuchar su propio corazón latiendo. Arrodillado frente a Violeta, con toda la directiva de su empresa como testigos, sintió una vulnerabilidad que jamás había experimentado en ninguna negociación millonaria. Los ojos de Violeta estaban brillantes con lágrimas no derramadas. Su rostro, un mapa de emociones que iban desde la sorpresa hasta algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «Violeta». Su voz sonó más suave de lo que había pretendido, pero llevaba toda la sinceridad que había estado guardando. «Durante semanas he tratado de encontrar la manera perfecta de tenerte sin arriesgar nada. Pero finalmente entiendo que el amor verdadero no se trata de encontrar la manera segura de amar. Se trata de elegir a la persona por encima de todo lo demás». Pudo ver cómo Roberto se movía incómodo en su silla, pero también notó la sonrisa pequeña que Carmen trataba de ocultar. «Te elegí a ti», continuó Gabriel. «Elijo tu felicidad por encima de mi comodidad, tu respeto por encima de mi reputación, nuestro futuro juntos por encima de cualquier cosa que pueda perder en el proceso». Violeta extendió una mano temblorosa y tocó su mejilla suavemente. Gabriel, su voz era apenas un susurro. «No he terminado», sonrió, cubriendo su mano con la suya.
quiero que sepas que esto no es una decisión impulsiva nacida de la desesperación. Durante toda la noche pensé en lo que realmente importa, en qué tipo de hombre quiero ser, en cómo quiero vivir el resto de mi vida. Se levantó lentamente, manteniendo sus manos entrelazadas. Quiero ser el hombre que mereces, el hombre que lucha por ti, que te protege no escondiéndote, sino estando orgulloso de estar a tu lado, el hombre que elige el amor por encima del miedo, siempre. Las lágrimas finalmente se derramaron por las mejillas de Violeta, pero su sonrisa era radiante. ¿Y si la gente critica tu decisión? ¿Y si dicen que dejaste todo por una mujer? Gabriel sintió una risa suave escapar de sus labios. Entonces dirán la verdad. Dejé una vida vacía por una vida llena de amor. Y si eso es una locura, entonces quiero estar loco el resto de mi vida. Roberto se aclaró la garganta rompiendo el momento íntimo. Gabriel, ¿estás seguro de esto? Es una decisión muy grande. Gabriel se volvió hacia su socio sin soltar la mano de Violeta. Roberto, durante 10 años has visto cómo construí este imperio, pero también has visto cómo me convertí en una cáscara vacía en el proceso. Por primera vez en años, sé exactamente quién soy y qué quiero. Nunca he estado más seguro de nada. Carmen se levantó de su silla con una sonrisa abierta ahora. En nombre del Departamento de Recursos Humanos, quiero decir que apoyamos completamente esta decisión. Y personalmente, miró a Violeta con cariño maternal. Creo que es hora de que alguien en esta empresa priorice la felicidad. Uno por uno, los miembros del consejo expresaron su apoyo, algunos con reservas sobre los aspectos logísticos, pero todos reconociendo que Gabriel tenía derecho a tomar decisiones sobre su propia vida. Cuando la sala finalmente se vació, Gabriel y Violeta se quedaron solos, todavía tomados de las manos, procesando lo que acababa de suceder. «No puedo creer que hicieras eso», murmuró Violeta, mirándolo con una mezcla de admiración y incredulidad. «Yo tampoco», admitió Gabriel, pero se sintió como lo más natural del mundo, como si finalmente estuviera haciendo lo que debería haber hecho desde el principio. Violeta se acercó a él colocando sus manos en su pecho. «¿Y ahora qué?». Gabriel sonrió, sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. «Ahora aprendemos a vivir juntos, a construir algo hermoso juntos, a ser felices juntos. Sin arrepentimientos, el único arrepentimiento que tengo», Gabriel la atrajo hacia él, «es haber tardado tanto tiempo en ser valiente». Y entonces la besó, allí en la sala de conferencias, donde había tomado tantas decisiones importantes, pero ninguna tan importante como la de elegir el amor por encima del miedo. 6 meses después, Gabriel despertó en su ático con el aroma de café recién hecho flotando desde la cocina. Una sonrisa se extendió por su rostro antes de abrir completamente los ojos. Era un ritual que había llegado a atesorar. Violeta preparando el café exactamente como a él le gustaba, moviéndose por su cocina como si siempre hubiera pertenecido allí. Se levantó y caminó hacia la cocina, encontrándola de pie junto a la ventana, contemplando Madrid mientras se despertaba bajo la luz dorada del amanecer. Llevaba una de sus camisas que le quedaba como un vestido suave, y su cabello caía en ondas despeinadas sobre sus hombros. Era, pensó Gabriel, la vista más hermosa que había contemplado jamás. «Buenos días, preciosa», murmuró, rodeándola con sus brazos desde atrás. «Buenos días». Se recostó contra él, encajando perfectamente en su abrazo. «¿Dormiste bien?» «Perfectamente». Besó la coronilla de su cabeza. «Como siempre cuando estás aquí». Los últimos meses habían sido una revelación. Gabriel había descubierto que la vida podía ser extraordinariamente rica cuando se vivía con el corazón abierto. Su nuevo rol dirigiendo los proyectos de responsabilidad social de Escudero Capital le había dado un propósito que no sabía que estaba buscando. Trabajar con comunidades necesitadas, financiar programas educativos, crear oportunidades para jóvenes emprendedores, era gratificante, de una manera que las fusiones millonarias nunca habían sido. Pero más que eso, había aprendido a vivir. Violeta le había enseñado a encontrar magia en los momentos cotidianos, desayunos compartidos, paseos por el parque, noches tranquilas leyendo juntos en el sofá.
Había aprendido que la felicidad no era un destino al que llegar después de lograr todos los objetivos, sino un estado que se cultivaba día a día, momento a momento. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Violeta, volteándose en sus brazos. Gabriel fingió pensar, aunque había estado contando los días durante semanas. ¿Miércoles? Ella le dio un golpecito juguetón en el pecho. Es el aniversario de nuestro primer beso. Hace exactamente 1 año que me besaste en esta cocina, después de nuestra primera cita oficial. ¿Cómo podría olvidarlo? Gabriel acarició su mejilla suavemente. Fue la noche que mi vida realmente comenzó. Habían establecido una nueva rutina. Gabriel trabajaba desde casa 3 días a la semana, y Violeta había aceptado un puesto como coordinadora de proyectos especiales, lo que les permitía colaborar profesionalmente sin los conflictos de la jerarquía anterior. Era una sociedad verdadera, tanto personal como profesional. Después del desayuno, caminaron juntos hacia la oficina, como hacían cada día que trabajaban desde el edificio. Gabriel notó cómo la gente los saludaba con sonrisas genuinas. Los rumores y críticas iniciales habían dado paso a un respeto renovado cuando todos vieron que su relación había hecho a Gabriel más humano, más accesible, paradójicamente, un mejor líder. Esa tarde, Gabriel le pidió a Violeta que lo acompañara a hacer un recado importante. La llevó por las calles familiares hasta que llegaron a la pequeña floricultura donde había comprado sus primeras violetas juntos. «¿Qué estamos haciendo aquí?», preguntó Violeta, aunque sus ojos brillaban con curiosidad. «Completando un círculo». Gabriel sonrió misteriosamente. Entraron a la tienda llena de fragancias y colores, y Gabriel se dirigió directamente al rincón de las violetas. Pero esta vez, en lugar de pedir un ramo, se arrodilló entre las flores. «Gabriel», Violeta llevó sus manos al pecho, con los ojos agrandándose por la comprensión. «Violeta Morales», comenzó sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Me enseñaste que el amor verdadero no se esconde en las sombras. Se vive a plena luz, con coraje, con orgullo, con gratitud infinita». Abrió la caja revelando un anillo que había pertenecido a su madre, un solitario clásico que brillaba como una promesa. «Me enseñaste que la vida sin amor es solo existencia, pero la vida con amor es magia pura. ¿Quieres hacer magia conmigo el resto de nuestras vidas?». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Violeta, pero su sonrisa era radiante como el sol. «Sí», susurró, y luego más fuerte. «Sí, sí, 1000 veces sí». Gabriel deslizó el anillo en su dedo con manos que temblaban de emoción, y cuando se levantó para besarla, sintió que todas las piezas de su vida finalmente habían encontrado su lugar perfecto. Esa noche, mientras compartían una cena íntima en su terraza con Madrid brillando ante ellos como un mar de estrellas, Gabriel reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta allí. «¿Sabes lo que más me gusta de nuestra historia?», le dijo a Violeta, que estaba acurrucada contra él en el sofá exterior. «¿Qué?». «Que no fue un desvío en mi camino. Tú fuiste la llegada. Todo lo que viví antes fue para prepararme para encontrarte, para ser el hombre que pudiera amarte como mereces». Violeta levantó la vista hacia él, sus ojos brillando con lágrimas felices. «Y yo esperé toda mi vida para encontrar a alguien que me amara, no a pesar de quién soy, sino exactamente por quien soy». Se besaron bajo las estrellas, con el futuro extendiéndose ante ellos como una promesa dorada, sabiendo que habían encontrado no solo el amor, sino la versión más auténtica de sí mismos en los ojos del otro. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.